Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la enseñanza de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Doy lectura, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Está hablando el Señor Jesucristo y está diciendo: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, hermanos. Padre, pongo este mensaje en tus manos, Señor. Que tú nos hables, Padre, que tú nos alumbres con tu palabra. Alúmbranos para que podamos ser luz, para que podamos brillar, Señor. Padre, por favor, que así sea, Señor. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Este mundo está necesitado de tu luz, y tú nos has encomendado a nosotros que brillemos en medio de esta terrible oscuridad, Señor. Concédenos la gracia para ser esas luces que este mundo necesita, para que puedan ver su condición y para que puedan buscarte a ti, Señor. Pongo todo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, este pasaje, hermanos, pronunciado por el Señor Jesucristo, es un llamado muy fuerte a vivir un cristianismo práctico, no teórico, no vivir un cristianismo cerebral, no vivir un cristianismo intelectual, sino vivir un cristianismo práctico. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, hermanos, habían pasado ya 400 años de silencio en el pueblo de Israel, donde Dios dejó de hablar, Dios dejó de ministrar, Dios dejó de manifestarse a su pueblo como nación. Ministró de una manera individual, de una manera personal, a muy pocas personas. Israel como nación estaban sumergidos en las grandes tinieblas. Había mucho conocimiento de Dios, pero teórico. No existía la práctica de ese conocimiento teológico. Empezando con los sacerdotes. Muchos de ellos eran doctores de la ley. Los levitas, los escribas, los fariseos, estaban atestados de conocimiento. Conocían muchísimo de Dios. Conocían muchísimo de la Biblia, pero no vivían las Escrituras. No ponían en práctica ese conocimiento. Por eso, sobre ellos y sobre el pueblo, imperaban grandes tinieblas. Estaban tan ciegos que no podían ver, no podían darse cuenta que al no vivir lo que sabían, estaban perdidos y que eran ciegos guiando a otros ciegos. Su situación era tan grave que ahí en el Evangelio de Mateo 15:14, si volteas conmigo al Evangelio de Mateo 15:14, Evangelio de Mateo 15:14, Jesús le dice a la multitud que lo estaba escuchando. Mateo 15:14 les dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús les advirtió a la gente que debían dejar de oír a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, porque eran ciegos guiando a otros ciegos. Y les advierte: y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Como diciéndole a la gente: ¿no quieres caer en el infierno? ¿No te quieres perder? Apártate de esos líderes, de esos ministros, de esos sacerdotes, de esos levitas, de esos escribas
que conocen muchísimo de Biblia, pero que no viven lo que conocen, no ponen en práctica las Escrituras. Ahí en Mateo 23, no lo vamos a leer, pero en Mateo 23, en el Evangelio de Mateo capítulo 23, Jesucristo los expone, los evidencia como un cuerpo de líderes corrupto, inmoral, ciegos, perdidos, condenados. Les dice Jesús, no hagan como ellos hacen, porque ellos no ponen en práctica lo que predican. Ellos no viven lo que predican. Por lo tanto, no imiten su conducta, no imiten su forma de vida, porque son hipócritas, porque hablan muy bien, conocen mucho, saben mucho, pero no viven lo que predican. Dios siempre tuvo como propósito que Israel como nación fueran luz a las naciones. Sin embargo, al corromperse moral y espiritualmente, se descalificaron a sí mismos, porque nadie que se mezcle con el pecado, nadie que se mezcle con el mundo, nadie que satisfaga sus deseos carnales puede ser luz en este mundo. Y Jesús le habla a sus discípulos, pero no solo a ellos, a nosotros también. Les está hablando a ellos, pero también nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Es un llamado muy fuerte a vivir un cristianismo práctico. Ese es el gran llamado de Mateo 5, 14 al 16. A vivir un cristianismo evidente, lleno de buenas obras. ¿Dónde radica la importancia y la gravedad de este mandato, de este llamado? Vosotros sois la luz del mundo. Bueno, ahí en Juan 8:12, el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12, dice así, Evangelio de Juan 8:12, Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí en Juan 9:5, Juan 9:5, Juan capítulo 9, verso 5, Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 12:46. Juan 12:46. Juan 12:46. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 3:19. Juan 3:19. Evangelio de Juan 3:19. Dice así, Juan 3:19. Evangelio de Juan capítulo 3 verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué significa esta declaración de Cristo? Yo soy la luz del mundo. Está hablando de la predicación del Evangelio, que alumbraba las mentes y los corazones de las personas, pero te está hablando de sus obras. El ministerio de Cristo tuvo esas dos características principales: una predicación continua, enseñanza continua, ministración continua de la palabra de Dios, pero junto con la exposición de su palabra estaban las obras de misericordia, el cristianismo práctico, el amor práctico, atendiendo a la gente, escuchando a la gente, amando a la gente, sirviendo a la gente, dándose por la gente. Cristianismo práctico, amor práctico. Y es por eso que aquí en Mateo 5:14, cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, nos está dando esas dos responsabilidades, esos dos encargos, esas dos encomiendas: hablar la palabra
enseñar la palabra, ministrar la palabra, el evangelio verdadero, la verdadera doctrina, el mensaje del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo, el mensaje de la santidad, de la justicia, de la rectitud, de la integridad, el mensaje de que te tienes que apartar de todo pecado, del mundo y de la carne, pero también que vivas lo que predicas, que tu cristianismo no sea cerebral, que tu cristianismo no sea teórico, que tu cristianismo no se reduzca a un cristianismo intelectual, sino que tu cristianismo sea práctico, que el amor de Dios en ti sea un amor práctico, que las personas que te rodean puedan dar testimonio de que vives lo que predicas, de que vives lo que hablas, que eres un ejemplo a seguir. Ahí en Primera de Juan 2:6, primera carta de Juan 2:6, primera carta de Juan capítulo 2 verso 6, primera carta de Juan 2:6, dice así, Primera de Juan 2:6, primera carta de Juan capítulo 2 verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, ¿qué quiere decir? El que dice que es cristiano. El que dice que se ha salvado, que ha alcanzado el perdón de sus pecados, dice, debe andar como él anduvo, predicando el verdadero evangelio, dando todo el consejo de Dios, pero también viviendo esa predicación, poniendo en práctica ese mensaje, viviendo la palabra de Dios. Por eso ahí en Mateo 4:16, si volteas conmigo, Mateo 4:16, Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 16, Evangelio de Mateo 4:16, Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 16, dice así, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí te habla de cómo cuando Jesús vino, en cuanto empieza a predicar el evangelio, las mentes de las personas empezaron a ser alumbradas, a ser iluminadas. Vieron esa gran luz. No era nada místico, no era nada supersticioso esa luz, no era nada fantasioso, era la exposición de la palabra de Dios. Salmos 119, 130. Salmos 119, 130 dice así. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 130. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 130. Dice así. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es la exposición de la palabra. Ahí en Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, versos 28 y 29. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Dice así, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Porque eran alumbrados por la palabra de Dios, por el mensaje de Cristo. La gente había oído de las predicaciones expuestas por los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los levitas. Habían oído del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, de la compasión de Dios, pero era letra muerta. Letra muerta. Jesús vino a hacer viva esas palabras. Jesús vino a hablar el mensaje de la palabra de Dios con hechos. Ese mensaje iba respaldado con hechos, con una forma de vida. Ese mensaje iba respaldado con obras. Y la gente pudo entender el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la justicia de Dios en un sentido práctico. Porque lo veían en Cristo, veían el amor de Dios en Jesucristo, veían la misericordia de Dios en Jesucristo, veían la compasión de Dios en Jesucristo,
veían la buena voluntad de Dios para con las personas, porque veían cómo Jesús tenía buena voluntad para con las personas. Veían el deseo de Dios en ayudar, en perdonar, en salvar, porque ese interés, ese deseo, lo veían en Jesucristo, con hechos. Y Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14, ya lo leímos. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Efesios 5:8. Efesios capítulo 5, verso 8. Efesios 5:8. Efesios 5:8. Carta a los Efesios capítulo 5, verso 8, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Primera Tesalonicenses 5:5. Primera Tesalonicenses 5:5 dice así. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Somos luz, no es una luz propia, no por nosotros mismos, sino porque Cristo vive en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, somos tinieblas, pero al estar Cristo en nosotros, por eso podemos ser luz y nos manda que seamos luz. En otras palabras, que tu cristianismo sea un cristianismo práctico, que tu amor sea un amor práctico. Hermanos y hermanas, las personas no van a conocer a Dios a través de una religión, a través de una secta, a través de ritualismos místicos, raros, supersticiosos. Las personas no van a conocer a Dios a través de fantasías religiosas. Las personas van a conocer a Dios a través de un cristianismo práctico. Las personas no van a conocer a Dios a través de un cristianismo teórico, cerebral, intelectual. No, las personas van a conocer a Dios cuando vean la práctica del amor cristiano, la práctica del amor de Dios. Por eso cuando Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo, nos está marcando la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de este mundo. El mundo está en tinieblas. El mundo no conoce a Dios porque hay una ausencia del cristianismo práctico. Hay una ausencia de la práctica del amor cristiano. Por eso las personas catalogan a todas las religiones por igual. Terminan echando en el mismo costal a todas las religiones, incluyendo las sectas, porque no ven la diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La práctica de ese conocimiento. Y interesante que Jesús aquí en Mateo 5:15, si volteas conmigo, que es muy interesante lo que Jesús está diciendo aquí. Mateo 5:15 dice así: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Impresionante. Jesús está diciéndote algo, me está diciendo algo, nos está diciendo a todos y a cada uno que la práctica de nuestro amor cristiano pues debe empezar en casa, no en la calle, no en el trabajo, no en el negocio. El cristianismo empieza en casa. El cristianismo verdadero va a dar testimonio primeramente en casa, con la esposa, con los hijos. Ahí empieza el cristianismo. Dice Cristo, cuando se enciende una luz, se enciende para que alumbre a todos los que están en casa. Ahí vas a mostrar
la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la misericordia, la compasión en casa. Que en casa, tu hogar, tu esposa, tus hijos puedan ver ese cambio, esa transformación. Puedan ver en ti el cristianismo práctico. Puedan ver en ti el amor práctico. Vas a ser una verdadera antorcha, una verdadera lumbrera en tu hogar, al ser amable con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, al ser gentil, generoso, piadoso, misericordioso, compasivo, paciente. Ese es el cristianismo práctico. Eso es lo que significa ser luz del mundo, que hablas la palabra y que la vives, la pones en práctica. Dios nos manda que así vivamos, hermanos, un cristianismo de obras, un cristianismo lleno de buenas obras, para que seamos luz. Volvemos a Mateo 5:16, Mateo 5:16, Mateo 5:16, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios se lleva la gloria, la honra y la alabanza cuando tú pones en práctica la Biblia. Tu esposa glorifica a Dios, tus hijos glorifican a Dios, tu esposo glorifica a Dios, porque ven el cambio, ven un cambio tremendo en ti, un cambio impresionante, un cambio maravilloso. Resume Mateo 5:16 lo que es ser luz del mundo. Cristianismo práctico, la práctica del amor cristiano. Eso es ser luz del mundo, para que vean vuestras buenas obras, dice. Efesios 2:10, Efesios 2:10 dice así, Efesios capítulo 2, verso 10, Efesios 2:10, Efesios 2:10 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para vivir un cristianismo teórico? ¿Para vivir un cristianismo cerebral? ¿Para vivir un cristianismo intelectual? ¿Para enorgullecernos de que conocemos mucho de Biblia y sabemos mucho de Biblia? ¿Para eso nos hizo Dios? No, dice, nos hicieron para buenas obras, para hacer buenas obras, para poner en práctica la Biblia, para vivir cada mandamiento, que la gente vea que nuestro cristianismo es genuino, real y verdadero, no por lo que conocemos, sino por lo que hacemos. Colosenses 1:10, Colosenses 1:10, Colosenses capítulo 1, versículo 10, Colosenses 1:10. Dice así, Colosenses 1:10, Colosenses 1:10, dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda buena obra. Tito 2:14, Tito 2:14, Tito capítulo 2, verso 14, Tito 2:14. Carta a Tito, capítulo 2, verso 14, dice así, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué nos purificó? Dice, para que seamos un pueblo, hombres y mujeres celosos de buenas obras. Es decir, que nos importe mucho, nos interese mucho poner en práctica la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, hacer misericordia, perdonar, ser pacientes, ser benignos, ser bondadosos, ser generosos, ser misericordiosos. Para eso nos hizo Dios. Para eso nos hizo Dios. Además nos advierte ahí en Santiago 2:17. Santiago capítulo 2,
verso 17. Santiago 2:17 nos advierte de que si no hay obras, hermanos, el cristianismo es falso. Si no hay obras de amor, de misericordia, de compasión, de benignidad, de bondad, ese cristianismo es falso. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 24, ahí mismo, Santiago 2:24. Santiago 2:24 dice así. Santiago capítulo 2 verso 24. Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Impresionante, impresionante. Las obras. Dice, para eso nos purificaron, para eso nos salvaron, para eso nos redimieron, para ser un pueblo celoso de buenas obras, ávidos de hacer obras. Que algo nos caracterice, que algo es lo que debe marcarnos, las obras. Que somos gente comprometida con el reino, comprometida con la obra de Dios, comprometida con la palabra de Dios, de vivir la palabra, de ponerla en práctica. Para eso nos redimieron, para eso nos purificaron, porque solamente de esa manera vamos a ser luz de este mundo. Te repito, la gente no va a conocer a Dios por la letra. La gente no va a conocer a Dios, no se va a interesar en las cosas de Dios. La gente no va a ser despertada a buscar a Dios por un cristianismo de letra muerta. La gente, las personas van a conocer a Dios porque alguien realmente vive el cristianismo. Porque está viendo a alguien que practica el amor cristiano, que es amoroso, que es misericordioso, que es compasivo, que es generoso, que es bondadoso. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué responsabilidad, hermanos! ¡Qué responsabilidad! Si tú caminas por tu ciudad, por tu estado, por tu pueblo, te vas a dar cuenta que hay muchas iglesias denominadas cristianas. Hay sectas, hay religiones. Eso no es lo que va a impactar a la sociedad. Lo que va a traer a una persona a buscar a Dios es el cristianismo práctico. Un cristianismo lleno de obras, la vivencia, la práctica del amor cristiano. Es lo que va a despertar interés, porque la gente ha oído del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la benignidad de Dios, de la bondad de Dios. No saben qué es eso, pero cuando ven a alguien que lo practica, ven a alguien que lo vive, les queda claro lo que es la misericordia de Dios, les queda claro lo que es la santidad de Dios, porque están viendo que hay alguien que vive, que practica la santidad, que se guarda del mundo, se guarda del pecado, que es honesto, que es recto, que es sincero, que es transparente, que es justo. Están viendo las obras, porque están viendo el cristianismo práctico, porque están viendo el amor práctico, y eso es lo que les impacta. Veamos el impacto de las buenas obras. Juan 10, 37 y 38. Juan 10, 37 y 38. Juan capítulo 10, 37 y 38. Evangelio de Juan, capítulo 10, 37 y 38, dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjate cómo Jesús, cuando vio la resistencia de los religiosos a las predicaciones, a los sermones, a las enseñanzas de Cristo, les dijo, pues vean las obras. Si no quieren creer a la palabra, si no quieren creer a los mensajes, si ponen en duda si las predicaciones son de Dios o no, pues vean las obras, vean cómo vivo y vean cómo pongo en práctica la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios, la justicia de Dios. Vean cómo pongo en práctica todo eso. Donde las palabras no convencen, los hechos convencen. Las obras son argumentos irrefutables. Las obras son argumentos contundentes. Las obras son argumentos convincentes. ¿Cómo alguien va a refutar una forma de vida? La gente podrá refutar una enseñanza.
Las personas podrán refutar alguna doctrina, alguna creencia, pero lo que no pueden refutar es la vivencia. El cristianismo práctico, ¿cómo lo refutan? No hay manera, no hay forma de refutarlo. Es lo que Cristo está diciendo. Si no crees al mensaje, checa las obras. Mira las obras. Primera de Pedro 2:12. Primera carta de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Primera carta de Pedro 2:12 dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo vuelvo a leer. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tremendo, impresionante, impresionante. Aquí ves tú el poder de las buenas obras. Cómo las buenas obras realmente termina callando bocas, termina cerrando bocas. Aquí te habla de que a un cristiano lo pueden calumniar, lo pueden vituperar, pueden hablar mal de él. Dice, pero van a terminar glorificando a Dios cuando vean las buenas obras de ese cristiano. Cuando vean que ese cristiano no tranza, no roba, no defrauda, no miente, no es hipócrita, no es doble cara. Cuando vean que ese cristiano realmente su amor es puro y sincero hacia las almas. Cuando ven que ese cristiano hace misericordia, es compasivo, es bondadoso, es generoso, es dadivoso, van a decir, no, este sí es cristiano verdadero. Este sí ama a Dios, este sí conoce a Dios. Por eso dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El poder de las buenas obras, cerrando bocas, tapando bocas. Así es que, ¿qué te preocupas, hermano? Hermana, ¿qué te preocupas si te calumnian? Si dicen mentiras de ti, si levantan contra ti falso testimonio, si te acusan de cosas terribles, si te dicen que eres ladrón o corrupto, no te preocupes. Tú dice aquí, mantén buena tu manera de vivir. Tú mantente firme, haciendo lo bueno, buscando a Dios, viviendo la palabra, poniendo en práctica la palabra. Y esa gente que te calumnia, que levanta falso testimonio contra ti, que te acusa de cuanta maldad el diablo los inspira a acusarte, van a terminar reconociendo que eres un verdadero cristiano, dándole gloria a Dios. Van a decir, oye, ese sí conoce a Dios, oye, ese sí ama a Dios, porque todo lo que le hicimos, lo calumniamos, lo difamamos, le levantamos falso testimonio y no se amargó. Cuando le pedimos un favor, nos hizo el favor, nos ayudó, nos tendió la mano, no asumió una actitud de venganza. Y dice, van a terminar glorificando a Dios, diciendo que tú sí eres cristiano. Otro ejemplo del poder de las buenas obras. Ahí mismo, Primera de Pedro 3:1. Primera carta de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Primera carta de Pedro 3:1 dice así. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Impresionante. Ahora aquí se dirige a las esposas y les dice, le has predicado mucho a tu marido y no quiere nada, no se convierte, no cree al mensaje, cree que te están lavando el cerebro, cree que te están manipulando ahí en la iglesia, que te están controlando, que la Biblia es un libro de cuentos, que nada es cierto. No cree al mensaje. Dice, dale buen testimonio, sujétate, respétalo, obedécelo en lo que es bueno. Dice, ¿y sabes qué va a pasar? Tu testimonio, tus obras, tu cristianismo práctico, la práctica de tu amor cristiano lo va a convencer. Tus palabras no lo van a convencer. Lo que no pudieron hacer tus palabras, lo va a lograr tu cristianismo práctico.
lo va a lograr la práctica del amor cristiano. ¿Qué mensaje a las esposas? Porque hay muchas esposas que se sienten desilusionadas, decepcionadas, desanimadas porque llevan años orando por el marido y predicándole. Dios te dice, las obras, tu forma de vida es lo que lo va a convencer, tu cristianismo práctico, porque esa es una luz que brilla, que alumbra a todos los que están en casa. ¡Qué impresionante! Dios sabe claramente, por eso nos ordena y nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y esta luz es una luz que brilla por las obras, por tu forma de vida, por tu conducta, por tu proceder, por tus hechos. Por eso, cuando una iglesia dejó de hacer obras, se volvió religiosa, mística, supersticiosa, fantasiosa, Dios vino y le dijo, vuelve a tus primeras obras. ¿Quieres verlo? Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia se había descuidado espiritualmente. Habían cambiado las buenas obras de Dios por las obras de la carne, las obras del mundo, la vanidad, el orgullo, el materialismo, la soberbia, el conocimiento. Habían cambiado las buenas obras por el cristianismo teórico, el cristianismo cerebral, el cristianismo intelectual, y dejaron de hacer las obras por las cuales los impíos, los inconversos, las personas que no conocen a Dios, lo conocerían. Dejaron de hacer esas obras piadosas, esas obras gloriosas, maravillosas, por las cuales los hombres conocen a Dios. Pueden interesarse en las cosas de Dios, pueden impactarse por la conducta de un cristiano y empezar a interesarse en las cosas de Dios. Y cuando eso pasó en esta iglesia, Jesús les dice, arrepiéntete y vuélvete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Las obras de misericordia, las obras de compasión, la práctica del amor cristiano, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la misericordia, la compasión, la generosidad, el compromiso. A esas obras lo estaba llamando Dios, a esas obras. Les dice, vuélvanse a esas obras. Oh, vosotros sois la luz del mundo. Cuando Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, no estaba hablando de nada supersticioso, ni de nada místico, ni de nada fantasioso, ni de nada religioso. No estaba hablando nada de eso. Estaba hablando del cristianismo práctico, de la práctica del amor cristiano. Esa es la luz que este mundo necesita. Esa es la luz que este mundo necesita. El diablo está trabajando como nunca antes para extinguir, para desaparecer el cristianismo práctico. Al diablo no le importa ni le interesa extinguir el conocimiento teológico. Al diablo no le importa ni le interesa extinguir el interés en las personas por conocer más Biblia, por saberse más versículos de memoria. Eso no le importa, eso no le interesa. El diablo está empeñado en extinguir, en acabar, en desaparecer el cristianismo práctico, porque en la medida en que un cristiano deja de practicar el cristianismo, deja de vivir la palabra, las luces se están apagando. Cada vez que un cristiano deja de vivir la palabra, deja de andar conforme a los mandamientos de Dios, deja de practicar el amor cristiano, es como un foco que se funde. Y cuando un foco se funde, todo a su alrededor queda oscuro. Cuando en la calle se funde un foco, toda esa área queda oscura. Cuando en una área de tu casa se funde un foco, ese cuarto, esa sala, ese comedor se queda a oscuras. Y cuando una
Cuando un lugar se queda a oscuras porque se fundió el foco, alguien se puede tropezar, alguien se puede caer, alguien puede sufrir un accidente. La oscuridad pone en riesgo la integridad de las personas. ¿Por qué? Porque el foco que estaba ahí alumbrando se fundió, y al haberse fundido esa lámpara, se puso en riesgo a las personas. Hermano, hermana, no dejes de brillar. Es muy delicado, es muy grave que dejes de vivir la palabra. Es muy grave que dejes de practicar el cristianismo. Es muy grave que tu cristianismo no sea práctico. Es muy grave que dejes de practicar el amor cristiano, porque entonces los que te rodean, tus hijos, en primer lugar, tu esposa, tu esposo, tus hijos y las demás personas que te rodean, se van a confundir, porque por un lado saben que te llamas cristiano, por un lado saben que tú estudias la Biblia, que lees la Biblia, que dices que amas a Dios, ellos saben que tú dices que buscas a Dios, pero te ven apagado, te ven indiferente, no vives la palabra, no practicas el amor cristiano. Los vas a confundir, van a pensar que tú estás bien, que estás bien delante de Dios y que vivir así es correcto, cuando en realidad no. Qué indispensable es la luz. Si la luz física, una linterna, es de mucho valor, de suma importancia cuando vas en un camino lleno de oscuridad. La luz previene los peligros, previene los accidentes. La luz te marca si vas en dirección correcta o no. La luz física, la luz material, la linterna, la lámpara, el foco. Hermanos y hermanas, este mundo necesita ser guiado al cielo. Tú tienes que decirles cómo. Predicándoles el mensaje del arrepentimiento, llevándolos a vivir la palabra de Dios, llevándolos a poner en práctica el amor cristiano. Hermano, hermana, tú estás llamado a ser ejemplo, tú estás llamado a ser guía. Tú no puedes estar mal, tú no puedes estar mal, tú no puedes ser una lámpara que se apagó. Te pregunto, ¿estás alumbrando? ¿Tu vida es una lumbrera? ¿Tu vida es una lumbrera? ¿O tu vida dejó de alumbrar? Te has convertido en un foco fundido que ya no sirves. Dios te puede volver a poner combustible en tu corazón para que vuelvas a alumbrar, a ser guía, a ser ese guía que las personas que están a tu alrededor necesitan, a ser ese punto de referencia sobre lo que es el verdadero cristianismo. Dios dice que tú eres la luz de este mundo. ¿Qué responsabilidad tienes? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tan grande y tan grave tienes delante de Dios? No te puedes apagar. La gente va a tropezar si te apagas. La gente puede caer, hablando en un sentido espiritual, si te apagas. Puedes hacer mucho daño a los que te rodean si llegas a ser como un foco fundido. Muchos pueden tropezar porque dejaste de alumbrar. Tu vida debe ser un faro, una luz resplandeciente que refleje el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo, la compasión de Cristo, la generosidad de Cristo, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la rectitud de Cristo. La gente debe ver en ti la vida de Cristo. Qué gran responsabilidad tenemos, hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Gracias, Padre, por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser lumbreras en este mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Ayúdanos a ser lumbreras en este mundo, Señor, lleno de confusión. Ciertamente de muchas religiones, de muchas sectas, de muchas iglesias llamadas cristianas. Pero cuán pocos viven un cristianismo práctico. Oh, muchos se llaman cristianos, pero no viven tu palabra. No viven conforme al amor cristiano. Su cristianismo es teórico, es cerebral, es intelectual. No es un cristianismo práctico. Y no sirve de nada eso, Señor. Ayúdanos a vivir un cristianismo práctico. Ayúdanos a practicar todos los días, a vivir conforme al amor cristiano. No queremos ser lámparas apagadas. No queremos ser focos fundidos, porque
podemos causar muchos accidentes, tropiezos, confusiones. Queremos ser linternas plenamente cargadas de energía para alumbrar al máximo, Señor. Sí, bendito Dios, que así sea. Así como cuando tú viniste alumbraste aquí, en esta tierra, así queremos ser nosotros. Ser esa luz que este mundo necesita. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. Mi buen amigo y Dios, mi gran Señor y Rey, mi príncipe de paz, postrado ante ti estoy, hoy quiero ver tu faz, vivir tu santidad.
ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad. Ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad. Mi buen amigo y Dios, mi gran Señor y Rey, mi príncipe de paz, postrado ante ti estoy, hoy quiero ver tu faz, vivir tu santidad. Ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad. Ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad. Ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad. Ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad. Vivir tu santidad. Líbranos de conformarnos con la letra. La letra mata, el conocimiento envanece, pero es el amor el que edifica. La práctica del amor cristiano es lo que trae bendición, es lo que edifica, es lo que es de mucho bien para una humanidad sumergida en las más profundas tinieblas. El cristianismo práctico es lo que esta humanidad necesita. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Yo pongo todo en tus manos. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.